Amada iglesia, amada familia, Dios bendiga sus vidas. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saber que están conectados. ¿Saben algo? Nacimos para estar conectados todos con Dios. Así que en esta reunión vamos a estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él tome el control y vamos a pedirle dirección y que toque nuestros corazones en esta noche, porque hay un mensaje especial que Él tiene preparado para nosotros. Así que les invito a que oremos. Amado Padre, gracias Dios por todo lo bueno que has sido con nosotros. Señor, te pedimos que tú recibas toda la adoración, toda la alabanza y toda la honra, Dios. Gracias por tu iglesia. Gracias por los hermanos que se conectan en Cancún, los hermanos que se conectan en Mérida, Señor. Gracias porque nos has cuidado, Dios. Has tenido misericordia de nosotros. Así que, Padre, recibe este momento de adoración como un aroma fragante a tus pies, Señor. Recíbelo como una ofrenda de parte de nosotros, Dios. Te damos a ti siempre toda la gloria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, pues vamos a iniciar la próxima semana con una serie que se llama Dios con nosotros. Y fíjense que Dios nos creó para estar juntos, conectados como iglesia y estar conectados siempre con el Padre. Esa fue la idea siempre de Dios desde el principio, desde Génesis. Dios nos creó para estar en unidad y estar unidos a Él. Pero el ser humano pues siempre va en dirección contraria. En esta ocasión me gustaría que abran sus Biblias en Jonás capítulo 1. Vamos a ver cómo es que el ser humano siempre va en dirección contraria hacia la dirección que Dios quiere llevarnos. Me gustaría que abran sus Biblias en Jonás capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 y vamos a rescatar 3 principios bíblicos. Vamos a rescatar 3 enseñanzas en esta noche de cómo es que Dios siempre quiere estar con nosotros. Por eso esta serie que vamos a iniciar, una serie navideña la próxima semana, eso simplemente es un pre a lo que vamos a ver en los siguientes domingos con el tema Dios con nosotros. Pero me gustaría que hoy entendamos que realmente Dios quiere estar con nosotros y que nosotros vamos siempre en dirección contraria. Vamos a rescatar 3 mensajes, 3 enseñanzas con el tema Dios con nosotros. Veamos Jonás, dice el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Amados hermanos, dice el versículo 1, y es lo que vamos a ir viendo, la palabra del Señor vino a Jonás. En este año 2020, Dios habló a muchas personas. Dios le habló al mundo de una manera sobresaliente por medio del COVID-19. En esta pandemia, Dios la usó para poder hablarle al mundo. Yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje, Dios les habló en este 2020 porque Dios quiere estar con nosotros. Esa siempre ha sido la intención de Dios, estar con nosotros. Pero nuestra intención siempre son diferentes a lo que Dios tiene preparado para nosotros. La intención del hombre no es buena, ni agradable, ni perfecta, porque siempre quiere buscar su propia voluntad. Vean cómo es que Dios le habló a Jonás. Y no solamente es que le haya hablado, sino que le habló para un designio, para que cumpla la voluntad de Dios. Pero Jonás va en dirección contraria a Nínive. Él va a Tarsis. Y muchos de nosotros Dios nos habla para poder direccionarnos, para poder movernos a la dirección correcta que nos va a llevar a vivir bajo la voluntad de Dios. Pero nosotros siempre vamos en dirección contraria a lo que Dios quiere. Siempre que nosotros tomamos decisiones, nunca consultamos con Dios. Esa es la realidad, queridos hermanos.
Nunca consultamos con Dios cuando emprendemos un proyecto, cuando decidimos hacer algo con la familia, como esposos, cuando nos casamos, no consultamos con Dios. Es importante que todo lo que nosotros hagamos, siempre consultemos a Dios. Si eso que vamos a hacer le va a agradar. Imagínense, Dios le habló a Jonás. Y Jonás ni siquiera le respondió al Señor. Jonás agarró y se fue en dirección contraria. Nunca consultó a Dios si lo que él iba a hacer le iba a agradar o no le iba a agradar. Y muchas veces nosotros, la manera que debemos de hacer para saber si Dios está aprobando nuestras decisiones es consultarle y preguntarle: Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? ¿Te agrada realmente este proyecto? ¿Te agrada esta decisión? Y ustedes deben de valorar, deben de hacer un análisis si realmente lo que ustedes están haciendo le agrada a Dios, si sus actitudes, si sus decisiones, si su manera de vivir, si su manera de pensar, si su manera de hablar le agrada a Dios, glorifica a Dios o no le glorifica a Dios. Debemos de siempre consultar a Dios si todo lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos le agrada a Dios. Jonás no consultó con Dios, simplemente tomó una decisión que iba contraria a lo que Dios quería. Pero ¿saben algo? Dios quiere estar con nosotros este 2020. Es importante que nosotros cerremos el año, amada iglesia, amados hermanos. Es importante que nosotros cerremos el año dentro de la voluntad de Dios, escuchando su voz. Dios nos ha hablado todo el año de una u otra manera. Dios siempre nos ha hablado porque Él quiere estar conectado siempre con nosotros. Para eso fuimos nosotros creados, para estar conectados con el Padre. Me gustaría que veamos 3 conceptos importantes de este tema. El primero que vamos a ver en esta noche es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Fíjense algo muy interesante. Dios le habló a Jonás, pero Jonás no quiso escuchar ni quiso obedecer la voz de Dios. Dios le habló a Jonás, pero Jonás ignoró la voz de Dios. Dios le habló a Jonás, pero Jonás no quiso aceptar su voluntad. Amados hermanos, Jonás se hizo al sordo. Esa es la realidad. Sí escuchó, pero no quiso obedecer. Y la primera enseñanza que vamos a ver en esta noche: aprendamos a escuchar la voz de Dios. Me gustaría que abran sus Biblias en Salmo 29. Salmo 29, capítulo 1 en adelante. Vamos al Salmo capítulo 29, versículo 3. La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza, la voz de nuestro Dios retumba con poder, la voz de nuestro Dios derriba los cedros, nuestro Dios derriba los cedros del Líbano, a los montes del Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de nuestro Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cádiz. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el Rey de las lluvias. Él se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos lo alaban. Y desde allí le piden que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. Amada iglesia, amados hermanos, la voz de nuestro Dios nos va a brindar paz a nuestros corazones. Por eso es que Dios quiere estar siempre con nosotros. La serie que vamos a ir viendo se llama Dios con nosotros, porque Dios quiere estar con nosotros, porque Él tiene planes de bien y no de mal. Vean lo que dice Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere estar con nosotros porque Él tiene los planes de bien para nosotros. Él no tiene planes de mal. Él sabe que quiere lo mejor para sus hijos y sabe que necesitamos esperanza. Nosotros necesitamos un futuro asegurado bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr un futuro lleno de esperanza? Cuando aprendamos a escuchar
la voz de Dios. Porque la voz de Dios, amados hermanos, nos brinda paz. Dios nos bendice por medio de su palabra. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando este mensaje, yo no sé cuántos de los que están viendo esta transmisión, Dios les habló este 2020. Si Dios te habló, y si Dios te habló por medio de un versículo, te invito a que tú lo escribas. Recuerden, el versículo en el cual Dios habló a mi vida es Romanos 8:28. Lo he compartido muchas veces con ustedes y lo seguiré compartiendo con ustedes. Pero me gustaría que si tú conoces un versículo en lo cual Dios te habló en ese 2020, compártelo. Me encanta que ustedes participen, me encanta ver sus comentarios, me encanta cuando la iglesia está involucrada y así me doy cuenta que usted no está dormido en su sofá, ¿verdad? Así que dígale al lado, hey, escribe un texto en el cual Dios te habló. Pregúntale al que estás ahorita viendo esta transmisión, a tu esposo, a tus hijos, ¿cuál es el texto en el cual Dios te habló en este año 2020? Espero de todo corazón que haya un texto en el cual Dios les habló en este año 2020, porque Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos bendice, Dios brinda paz, Dios tiene esperanza, tiene un futuro, Dios tiene planes de bien para nosotros. Y todo eso lo vamos a ver por medio de su palabra. Por eso es que a los nuevos creyentes que estamos atendiendo en este 2020, les estamos enseñando Juan 3:16, les estamos enseñando Romanos 8:28, les estamos enseñando Salmo 40, varios versículos para que Dios les hable. Es lo mejor que nosotros podemos enseñar, la palabra de Dios, porque eso es lo que trae paz a la vida de la humanidad, porque así es que vamos a entender que Dios quiere estar con nosotros. Segunda enseñanza, amados hermanos, es importante que nosotros identifiquemos nuestro designio. Recuerden que la primera enseñanza es: aprendamos a escuchar la voz de Dios. Jonás no escuchó la voz de Dios. Hizo como que la Virgen le hablaba, ¿verdad? No tomó en cuenta el llamado de Dios. Es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y la segunda enseñanza que vamos a estar viendo es que identifiquemos nuestro designio. Es importante que cada uno de nosotros identifique su designio específico. Vean el versículo 2 de Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Anda y ve y proclama. Ese era el designio, esa era la tarea, esa era el propósito de por cual Dios le habló a Jonás, para que él vaya y proclame a Nínive que su maldad de ellos ha llegado a la presencia de Dios. Fíjense que cada uno de nosotros tenemos un designio específico. Lo hemos hablado en los grupos pequeños, pero es importante que este 2020 nosotros identifiquemos nuestro designio. Si hay alguien en este momento que me está escuchando y ya sabe, ya identificó cuál es su designio, escríbalo. Sea de gran bendición para mucha gente, porque hay personas que no saben todavía cuál es el designio del por cual Dios los creó. Amados hermanos, fuimos creados con un propósito, fuimos creados para un designio. Así que si tú tienes bien en claro cuál es tu designio, escríbelo para que bendigas a otros que están viendo y escuchando esta transmisión. Fíjense que designio significa proyecto. Designio es el pensamiento u objetivo que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, Jonás tenía el designio o el pensamiento de parte de Dios para que él fuera a proclamar con Nínive. Pero Jonás no quiso aceptar su designio. Es importante que nosotros lo identifiquemos. Amados hermanos, la vida cristiana va más allá que solamente ir al templo. La vida cristiana va más allá que solamente cantar unos coritos. La vida cristiana va más allá todavía de poder reunirnos en un grupo. La vida cristiana es trascender. La vida cristiana nos muestra cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas.
Dios tiene un plan magnífico y Él quiere que nos unamos a su plan para poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero es importante que nosotros identifiquemos cuál es nuestro designio. El designio de Jonás era proclamar a Nínive, pero Jonás se fue a Tarsis en dirección contraria. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo hoy en día en dirección contraria a la dirección y a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros no queremos aceptar el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas? Estamos en dirección contraria a lo que Dios quiere. Debemos primero escuchar la voz de Dios y segundo debemos aceptar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En una ocasión Jesús le dijo a Ananías: ve y ora por Saulo de Tarso, porque él va a ser mi instrumento. Fíjense que nosotros somos instrumentos útiles en las manos de Dios, pero realmente tenemos que ver esa utilidad, que realmente seamos útiles en el reino de Dios, porque todo lo contrario es inútil. Todo lo que no es útil es inútil, y yo quiero, de todo corazón deseo que cada uno de nosotros seamos útiles en las manos de Dios. Me gustaría que abran sus Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 15, para que veamos cómo es que Jesús le habla a Ananías y le dice: ve y ora por Saulo. Dice: pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Vemos cómo es que Jesús realmente iba a usar al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, como un gran instrumento para el reino de Dios. Él iba a proclamar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Amados hermanos, es de suma importancia que nosotros identifiquemos nuestro designio, y la mejor manera para poder identificar nuestro designio, nuestro propósito, es escuchando la voz de Dios. Vean cómo Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive. Llegó voz, palabra hacia la vida de Jonás, pero Jonás no escuchó, y por lo tanto, que no escuchó o no aceptó, no cumplió su designio en los primeros versículos. Sin embargo, para poder nosotros entender y saber e identificar nuestro designio, tenemos que escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, y así lograremos identificar cuál es nuestro designio y nuestro propósito. Y por último, amados hermanos, y acabo con esto: aceptemos la voluntad de Dios. Aceptemos la voluntad de Dios. En esta noche Dios te está hablando. En esta noche Dios te está diciendo: deja de hacer tu voluntad. Deja de hacer tu voluntad, porque tu voluntad no es buena, no es agradable y tampoco es perfecta. La voluntad de Dios sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. Y si en esta noche tú estás escuchando este mensaje, y si en esta noche Dios te está hablando, te está diciendo: deja de hacer tu voluntad y acepta la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Escucha este versículo 3 de Jonás, y con esto acabamos. Dice la palabra del Señor: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Amados hermanos, él se fue a dirección de Tarsis para huir del Señor. Oigan, amados hermanos, yo no sé cuántos años hemos estado huyendo del Señor. ¿Cuántos años hemos estado huyendo del Señor? Les comparto un breve testimonio. Yo nací en cuna cristiana, y a los 15 y 16 años huí del Señor. Hasta los 27 años me rendí a los pies de Cristo. Pero toda mi juventud y parte de mi adultez me la pasé huyendo del Señor. Dios me hablaba por medio de muchas personas, por medio de muchas imágenes. Dios hacía todo lo posible para poder estar conmigo, y yo siempre huí del Señor. Hay muchas personas que ustedes conocen que han estado huyendo del Señor por muchos años, porque están haciendo su propia voluntad. Pero ¿saben algo? Siempre acaban mal. Siempre acaban mal. Vean que me gustaría dejarles una enseñanza acerca de este tema en la vida de Sansón. Sansón
fue un hombre el cual fue consagrado para las cosas de Dios, pero él hizo su propia voluntad y no hizo la voluntad de Dios. ¿Saben cómo acabó la vida de Sansón? Vean Jueces capítulo 16, versículo 21. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos y luego se lo llevaron a Gaza. Le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Todas las personas que no aceptan la voluntad de Dios no les va bien en la vida. Mi vida era un caos total cuando yo hacía mi propia voluntad. La vida fue tremenda y terrible, la vida de Sansón, porque no hizo la voluntad de Dios. Vean Jueces 16, capítulo 16, versículo 21. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Luego se lo llevaron a Gaza, le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Amados hermanos, Sansón era un hombre que estaba consagrado para las cosas de Dios. Pero Sansón hizo su propia voluntad. Siempre que nosotros hagamos nuestra voluntad, siempre nos va a ir mal en la vida. Dejemos de hacer nuestra voluntad. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y no vivan ya como vive todo el mundo. Esa es la versión TLA. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y eso es lo que Dios quiere en este 2020. Cerremos, amados hermanos, el año haciendo la voluntad de Dios. Cambien de manera de ser y de pensar. Necesitamos cambiar. Es importante que nosotros cambiemos esa mentalidad que tenemos. Esa mentalidad que nos ha llevado solamente a pelear. Esa mentalidad que nos ha llevado solamente a discutir. Esa mentalidad que nos ha llevado solamente a hacer nuestra propia voluntad. Y al final de cuentas acabamos mal. No solamente con Dios, sino con las personas que viven en nuestro entorno. Siempre acabamos discutiendo, acabamos peleando y acabamos en pobreza extrema espiritual. No estamos bien, queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos invita en Romanos 12:2. No vivan como vive el mundo. El mundo vive peleado, vive angustiado, vive con muchos problemas. Esa es la realidad. No vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambien la manera de ser y de pensar. Amados hermanos, nuestra voluntad nos va a llevar al sufrimiento. Nuestra voluntad nos lleva a la perdición. Queremos siempre ser nosotros. El patrón bíblico que está establecido es que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Y Él nos va a añadir todo lo que nosotros queramos. Él cumple los deseos de nuestro corazón, pero tenemos que deleitarnos este 2020. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar con nosotros. Así que te invito en esta serie, juntos caminemos dentro de la voluntad de Dios. Caminemos juntos, amados hermanos. ¿Cómo, pastor? Primer punto, primera enseñanza. Caminemos juntos, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Segundo punto, segundo principio bíblico: identifica cuál es tu designio. Es importante que nosotros identificamos para qué fuimos creados. Queridos hermanos, no fuimos creados para solamente venir al templo y sentarnos. Fuimos creados para algo grande. Fuimos creados para algo especial. Eres pieza clave en el plan de Dios. Eres pieza importante en el proyecto de Dios, porque tú eres el proyecto de Dios. Así que no te conformes con solamente venir y sentarte. Hay grandes cosas que Dios tiene preparado para ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar contigo, Dios con nosotros. Y por último, amado hermano, acepta la voluntad de Dios. Te voy a decir algo: Dios va a hacer su voluntad contigo, en contra de ti
o sobre ti, pero Dios va a cumplir su voluntad. Muchas veces nos rendimos a los pies de Cristo cuando estamos enfermos. Muchas veces nos rendimos a los pies de Cristo cuando estamos agonizando. Muchas veces nos rendimos a los pies de Cristo cuando tocamos fondo. No esperes estar en momentos difíciles para hacer la voluntad de Dios, porque Dios la va a hacer a final de cuentas. Dios va a hacer su voluntad contigo, en contra de ti o sobre ti, porque Dios te ama. A Dios no le va a importar nada. Él va a hacer todo lo posible por estar contigo. Pero, amados hermanos, hay un pero en todo esto. No esperemos a que Él nos llame de una manera fuerte. Escuchemos la voz de Dios, entendamos cuál es nuestro designio y hagamos su voluntad, porque esa es lo que Dios quiere en ese 2020. Dios quiere que vivamos en obediencia, Dios quiere que vivamos en sujeción a su plan maravilloso. Así que, amado hermano, te invito a que me acompañes esta Navidad a poder entender qué es lo que Dios quiere. Me gustaría que hagamos una práctica en esta noche. Dios con nosotros. ¿Cuándo Dios estuvo contigo? ¿En qué momento difícil Dios estuvo contigo? Por ejemplo, Dios estuvo conmigo en la pandemia. Dios estuvo conmigo en la enfermedad. Así que escriban rápidamente, porque ya se acabó el mensaje. ¿Cuándo es que Dios estuvo contigo en momentos difíciles? ¿Cómo es que tú viste su mano poderosa? ¿Por qué? Porque escuchaste la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya identificaste tu designio. ¿Y por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que Dios ha estado contigo. Así que te invito a que escribas: Dios estuvo conmigo en tal situación. Escribe en ese momento: Dios estuvo conmigo, en mi caso, en la pandemia. No me dejó, no me desamparó. Dios estuvo conmigo ese 2020 y fue de gran bendición todo lo que hicimos, y pudimos bendecir y edificar a muchas personas ese 2020. Dios estuvo conmigo, y lo que más deseo en mi corazón es que Dios esté contigo en cada momento. Dios te bendiga, te mando fuertes abrazos, bendiciones. Bye.